Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno. Vamos a continuar con Sin Mochila, estudiando doctrinas bíblicas esenciales y que son muy necesarias para nuestro crecimiento en la fe. Vamos a continuar con lo que es la doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Vamos a adentrarnos entonces en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Recordarles que siempre estos episodios que estamos haciendo están basados en el libro de Raúl Ries, un pastor de Calvary Chapel de Golden Spring, y que se llama Doctrina, ¿cierto? Una ruta simplificada de la verdad bíblica. Este libro está disponible en Amazon Kindle, si es que lo quieren en forma digital, y bueno, también lo pueden conseguir de forma física si tienen la posibilidad. Así que genial poder seguir estudiando estas doctrinas que, como siempre les recuerdo, no estamos estudiando completamente a profundidad cada doctrina esencial, ya que nos tomaría mucho tiempo, pero sí lo que necesitamos para que podamos seguir creciendo cada vez más en nuestra relación con el Señor. Así que vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Él nos guíe y que nos hable por medio de su palabra. Así que vamos a orar. Padre Santo, te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a entender estas verdades con respecto a tu Espíritu Santo. Recordamos que eres tú quien hace una obra gloriosa en nuestras vidas, y cómo no agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces a través de nosotros, Señor. Te rogamos para que nos hables y que podamos ser sensibles a tu Espíritu. Gracias por todo, Padre, y gracias por lo bueno que eres con nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en tu nombre. Amén. Así que vamos a lo que nos convoca. Vamos a estudiar en esta primera parte de la doctrina del Espíritu Santo estas dos cosas que aparecen aquí, ¿cierto? Que son los nombres del Espíritu Santo y los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, para comenzar, también vamos a ver cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, neumatología, esta palabra tan extraña, vamos a ver a qué se refiere. Aquí podemos ver la raíz de las palabras griegas que nos indican a qué se refiere neumatología. Vemos que neuma significa espíritu y logía conocimiento. Vamos entonces a estudiar el espíritu, ¿cierto? Vamos a poder tener conocimiento con respecto al espíritu, en este caso el espíritu de Dios. Veamos que en Isaías 61:1 nos da algunas referencias con respecto al Espíritu Santo. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Genial este versículo, que era una profecía que transcurrieron muchos años y que se cumplieron a través de nuestro Señor Jesucristo, como veremos en un momento más. También en Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos que nuestro Señor, sobre él reposó el Espíritu de Jehová. Interesante de que vamos a darnos cuenta de que este número 7 representa perfección. Nuestro Señor es perfecto. Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Este misterio y esto que no podemos entender con nuestra mente limitada, vemos que el Espíritu Santo también estaba en él, ¿ya?
quería compartirles algo que aparece en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento en que estaba predicando en la sinagoga, ¿cierto?, donde estaban ahí los judíos escuchando, justamente cuando Él habla esto, se cumple la profecía de que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y genial ver cómo se cumplieron completamente todas las profecías que hablaban con respecto al Mesías, y en especial de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron justamente en ese momento. Genial ver cómo el Señor tenía todo bajo su control. Vayamos entonces a esta nueva parte, ¿cierto? Vemos aquí lo siguiente, dice: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y así como con Dios el Padre y Jesucristo, su naturaleza se revela en los muchos nombres dados a Él y en los símbolos que son usados para representarlo a través de las Escrituras. Entonces podemos ver que también el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza de el Padre y de Jesucristo, porque sabemos que la Trinidad de Dios se representa a través de un solo Dios en tres personalidades, ¿ya? Los nombres del Espíritu Santo. Veamos cómo la naturaleza del Espíritu Santo también representa los atributos de Dios. Entonces, vamos a ver el primer nombre que se le denomina Espíritu de Dios. En Génesis 1:2 vemos lo siguiente, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Señor desde el principio ya estaba, ¿cierto? Y que el Espíritu de Dios, como dice ahí, se movía sobre la faz de las aguas. Genial como ya desde un inicio vemos que estaba ya el Espíritu de Dios ahí, ¿cierto?, presente, incluso desde el principio de la creación, o antes, ¿cierto? Mucho antes también, la palabra misma nos da cuenta sobre eso. Espíritu de Cristo. Aquí en Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, aquí es interesante ver que el Espíritu de Cristo viene a morar en el creyente. Y necesitamos que el Señor sea quien gobierne nuestra vida. Como veremos, hay algunas características que podemos ver respecto a los nombres del Espíritu Santo que reflejan muchas promesas que se cumplieron, y que el Señor en su gracia nos permite tener esta relación a través del Espíritu Santo, como veremos un poco más adelante. Entonces, si no tenemos el Espíritu en nosotros, entonces no podemos pertenecer a Él, ¿ya? Consolador. El Espíritu Santo también es consolador, como dice aquí en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Genial ver cómo el Señor ya tenía todo preparado, ¿cierto? Y también como los chiquillos de comunes y corrientes cuando mencionaron cómo es nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestro espíritu, ¿ya? No teníamos esa, esa naturaleza triple que refleja al ser humano. No estábamos completos sin el Espíritu Santo antes de conocer a Cristo, porque solamente éramos cuerpo y mente. Pero cuando viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, vaya que realmente trae una paz y un consuelo increíble, porque nos vuelve a darnos esa relación que habíamos perdido. Recordemos que nuestro pecado nos separa de nuestro Padre. Solamente antes de conocer a Cristo éramos criaturas. Habíamos sido creados por Dios, pero no teníamos todavía esta relación íntima y cercana con Él. El Espíritu Santo restaura esa relación que habíamos perdido. También lo podemos ver. Entonces, también vemos que tiene un papel importante el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cierto? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El mismo Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos promete que nos va a dar el Espíritu Santo. Y Él lo cumple. La iglesia primitiva comienza cuando el Espíritu Santo desciende, ¿cierto? Y viene a iniciar la iglesia. Entonces, es genial ver cómo el Señor tenía todo en su perfecto control. El Espíritu Santo también, vamos a ver, que lo menciona aquí en Marcos 12:36, donde dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos que aquí Jesús, ¿cierto?, menciona esto en Marcos 12:36, donde los fariseos querían verlo caer, pero nuestro Señor tenía todo ya en conocimiento, Él lo conoce todo. Y sabía que los fariseos, ¿cierto?, y los religiosos de la época, además de otros grupos religiosos que estaban ahí, no podían rebatir esto que decía el Señor, ¿cierto? Como el mismo David, quien sabía que desde su linaje vendría el Mesías, él le llamaba Señor, ¿cierto? Ahí vemos que hay una referencia también que el Espíritu Santo le dio convicción y le mostró este misterio, ¿ya? Entonces, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? Entonces aquí David reconoce que el Mesías que vendría por su linaje era su Señor, y en este caso era nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos ha sellado, ¿cierto? Es interesante ver que el Señor nos compró por precio de sangre y el Espíritu Santo es ese sello que coloca en nuestro ser, y ahora tenemos la seguridad y la garantía
de que pertenecemos al Señor y que seremos completamente suyos cuando estemos delante de Él, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados que el Señor nos ha prometido. Así que genial ver cómo el Señor nos bendice con esta promesa. Genial cómo el Señor tenía todo preparado y ya somos parte de Él por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Wow, cómo el Señor es tan genial que se entregó por nosotros, ¿cierto?, en sacrificio vivo, y por su sangre fue que tuvo que pagar esta, como dice aquí, ¿cierto?, nuestra salvación. Y fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí menciona el Espíritu Santo de la promesa. Vayamos al próximo, que es el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, al igual que los atributos que tiene Dios, ¿cierto?, también conoce todas las cosas. Por eso vemos que cada nombre que estamos estudiando representa características de la naturaleza de Dios. Y una de las que podemos ver aquí, ¿cierto?, es que el Espíritu de verdad realmente conoce todas las cosas y Él nos guiará a toda verdad. Entonces podemos confiar plenamente que el Espíritu Santo nos guía. Debemos pedir en oración y en humildad, ¿cierto?, que realmente no lo conocemos realmente si no fuese porque el Espíritu Santo nos da esa revelación. Así que es importante pedir de su dirección y de su guía para que nos ilumine. Espíritu de gracia y súplica. Aquí en Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí es genial ver en este versículo que hay una promesa también para el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel está ciego, ¿cierto? Aún el pueblo ortodoxo no reconoce al Mesías que ya vino, que fue nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Ellos aún no lo reconocen, pero sabemos que el Espíritu de gracia y súplica pondrá en ellos en cierto momento, ¿cierto? Podrán darse cuenta de quién fue Jesús y que Él es el verdadero Mesías, que no necesitan esperar a ningún otro. Y como dice ahí, llorarán, ¿cierto?, y se afligirán por el primogénito, por el verdadero, por el único Mesías que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que hay promesas y esta es una de ellas para el pueblo de Israel. Espíritu de vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Genial como nuestro Señor realmente nos da una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Espíritu de vida viene a nuestra vida y realmente nos transforma completamente. Venimos a ser sus hijos cuando nos arrepentimos, ¿cierto? Cuando realmente confesamos nuestro pecado y realmente le entregamos nuestra vida a Él, para que Él sea el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Nuestro Señor es genial porque realmente nadie puede hacer una obra tan genial como liberarnos del pecado y de la muerte. Él lo logró, ¿cierto?, en la cruz, nuestro Señor, y así fue como
ganó por precio de sangre nuestra salvación. Entonces el Espíritu de vida viene a morar en nosotros, ¿cierto? Y nos da nueva vida. Realmente revive el espíritu que estaba muerto antes de que viniéramos a conocer a Cristo. Así que es genial ver esto reflejado en nuestra vida. Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Wow, genial como antes de conocer a Cristo estábamos sometidos a nuestras concupiscencias, ¿cierto? A lo más bajo de nuestra naturaleza, vivíamos realmente esclavizados a nuestra carne, pero cuando viene a morar el Espíritu en nosotros, el Espíritu de adopción, venimos a ser parte del pueblo escogido de Dios. Sabemos que la raíz es nuestro Señor Jesucristo, quien tiene ahí a Israel como su pueblo escogido, y nosotros solamente somos esas hojas que fuimos injertadas, ¿cierto? Y adoptados por la gracia de Dios. Y por su gracia somos adoptados y venimos a formar parte de la familia del pueblo escogido de Dios. ¡Wow! Además, también nos muestra que podemos tener esta relación íntima con el Padre. Así como Jesús tenía esta relación íntima, también nosotros podemos tener esta relación tan cercana con nuestro Señor. Como dice ahí, Abba Padre, ¿cierto? Que significa como papito, llamándolo de una forma amorosa y tierna. Así el Señor desea tener esa relación cercana con cada uno de nosotros. Entonces, regresemos al siguiente nombre y dice los símbolos del Espíritu Santo. Veamos ahora los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu representa fuego. Veamos que esto está en los siguientes versículos: Isaías 4:4, Mateo 3:11 y Hechos 2:3. El fuego del Espíritu representa purificación e iluminación. Esto también es una ilustración que también aparece en Primera de Pedro con respecto a la fe, que se purifica como el fuego purifica al oro, ¿cierto? A los metales, en este caso al oro. Así también vemos que el oficio de orfebre es un ejemplo perfecto del Espíritu Santo trabajando como fuego en la vida del creyente. Es genial ver cómo este oficio nos muestra muchas características de cómo el Espíritu Santo trata en la vida del creyente, y es de esta forma. Dice: con el fin de purificar la plata antes que pueda convertirse en una fina pieza de joyería o un utensilio, el platero aumenta el fuego calentando la plata hasta que la escoria o impurezas suben. Mientras las impurezas suben a la superficie, entonces él puede comenzar a ver su imagen en el caldero burbujeante. Una vez que él puede ver su imagen clara, él sabe que la plata es pura, sin ninguna escoria. Dios nos está refinando de manera que puede ver su propia imagen en nosotros. ¡Wow! Cómo el Espíritu Santo cumple esta obra, ¿cierto?, en la vida del creyente. Así como las pruebas vienen a refinar nuestra fe, ¿cierto?, el Espíritu Santo también nos va puliendo, va, por así decirlo, cincelando nuestro corazón, va sacando las impurezas, así como también hay una gran referencia a cómo el Espíritu Santo también y nuestro Señor nos va moldeando, ya como un alfarero, va quitando todas esas grietas y nos va moldeando a su imagen. El Espíritu Santo viene a cumplir esta obra en nosotros, de ese fuego purificador y que nos ilumina. Además, el Espíritu Santo representa la obra regeneradora, ¿cierto?, que podemos encontrar en Ezequiel 37 del 7 al 10, Juan capítulo 3
en el 5 al 8 y Hechos 2 del 1 al 2. Vemos que el Espíritu, como el viento, es el aliento de Dios, soplando una vida nueva para el hombre cuando está muerto con sus pecados. También representa la venida del Espíritu Santo a morar con el hombre. Entonces es genial ver cómo el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Es genial ver que el Señor tiene esa relación tan cercana que quiere venir a morar en la vida del creyente. Venimos a ser el templo del Espíritu Santo, como también aparece en otros versículos. Y realmente esta relación tan estrecha solamente es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este misterio, ¿cierto?, de cómo el Señor quiere lidiar en nuestro corazón que está tan manchado por el pecado, aún así Él desea limpiarnos, siempre quiere purificarnos y ayudarnos a vivir una vida agradable y que realmente refleje que nuestro Señor vive en nosotros. Entonces es genial ver esta obra de parte del Señor en nosotros. Continuando con el próximo, podemos ver lo siguiente. Hay otro símbolo con respecto al sello. Como habíamos visto anteriormente, recordemos que el Espíritu Santo nos sella. Ya nos da garantía de que pertenecemos a Dios. Vemos aquí entonces también esto donde dice que representa la propiedad, ¿cierto? En Juan 6 al 27, ¿cierto? Efesios 1 del 13 al 14, del 4 al 30, también en 2 de Corintios 1, 22 y 2 de Timoteo 2, 19. Podemos encontrar todas estas referencias bíblicas con respecto al sello del Espíritu Santo. Durante la época de las monarquías, ¿cierto?, el rey, su corte y cada miembro de su familia tenía anillos representando así a su familia. Cuando se escribía una carta o nota, el anillo con el sello del rey era presionado con cera caliente. De esta manera, el destinatario de la carta sabía que el sello sin romper era real, que la carta era de la persona y no una falsificada. Entonces, este sello garantizaba que era algo realmente enviado por parte del rey. Estamos sellados por el Espíritu Santo, lo que indica que somos verdadera propiedad de Dios. Realmente el Señor nos ha sellado y nos deja, ¿cierto?, esta garantía de que cuando estemos con Él cara a cara, volveremos a tener este cuerpo glorificado y estaremos completamente comprados y delante de Él. ¡Wow! Genial cómo el Señor tiene esa promesa para cada uno de nosotros. También vemos otro simbolismo que es el aceite. Representa vida, transformación y consagración. Ya aquí tenemos algunos versículos. Primera de Samuel 16 al 13, Isaías 61, 1, Marcos 14 del 3 al 8, Hechos 10, 38, Segunda de Corintios 1, 21 y Primera de Juan 2, 20. En la Biblia el aceite se usó para ungir a quienes Dios separó para ser líderes, al igual que Saúl y David, o como una preparación para su entierro, como a Jesús, en Marcos 6:13 y en Santiago 5:14. Quisiera recordar un poco con respecto a lo que sale en Santiago 5:14, donde sabemos que el Espíritu de Dios está representado de esa forma, ¿cierto?, con respecto al aceite. Y eso lo podemos ver ahí, en Santiago 5:14. Veamos qué es lo que dice con respecto a lo que menciona ahí justamente. 5:14 dice: ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, esta referencia del Espíritu Santo también viene a través del aceite, que se usó también para separar a Saúl y David, ¿cierto? El Señor tiene una obra completa con cada uno de nosotros y desea usarnos.
y el Espíritu Santo es el que nos capacita. Nosotros no podemos hacer nada más que solamente corresponder al llamado, ¿cierto? Poner nuestra disposición en sus manos, creerle, ¿cierto? Poner nuestra fe en que Dios nos ha ungido también a cada uno de nosotros. Y si nosotros aceptamos su Espíritu por fe, Él viene a morar en nosotros. Y Él hará su obra y nos estará santificando en ese proceso que continuaremos hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Porque sabemos que somos peregrinos, pero que a pesar de que estamos de paso, el Señor también quiere que sigamos creciendo y madurando en Él. Y es genial ver cómo el Espíritu Santo también se representa a través de esta forma. Salomón también, que fue un tipo de Cristo, se refiere a Sulamita como un tipo de iglesia, y vemos que su verdadero amor está representado como una paloma. Ella se refiere a él como que sus ojos son como palomas, ¿cierto? En Cantar de los Cantares. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículo 12, y en el capítulo 6, 9. La paloma es un símbolo de la pureza y la perfección, que ve uno en el otro. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo en forma de una suave paloma descendió sobre Jesús en su bautismo. Genial como el Señor, ¿cierto? También cumpliendo toda justicia, como decía en el Evangelio de Juan, Él se sometió al Padre y para cumplir una de las tantas profecías se bautiza y recibe aquí el bautismo del Espíritu Santo. Vemos que cuando Él se bautiza con Juan el Bautista, ¿cierto? Una voz audible del cielo dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ¿cierto? El mismo Padre hablándole directamente desde el cielo, y la paloma que representaba el Espíritu Santo venía a iniciar el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, quien necesitó del Espíritu Santo para cumplir su ministerio, cuánto más nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Nosotros no podemos tener la fuerza ni la sabiduría para poder ser guiados por Él y que Dios nos use en cada cosa que Él nos llama a hacer. Necesitamos del Espíritu Santo. Y el simbolismo de la paloma, como podemos ver ahí, representa lo siguiente. Aquí vemos que la paloma representa esa pureza, eso que menciona acá, ¿cierto? Que vino a descender y que estuvo formando parte vital del ministerio de Jesús. Entonces, el Señor nos da el ejemplo de que necesitamos también ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es por eso que quería mostrarles lo siguiente. No estamos solos, ¿cierto? Jesús nos dejó una promesa. A pesar de que Él partió y que ascendió al cielo, dice lo siguiente aquí en Juan 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, ¿cierto? Aquí el Señor nos deja esta promesa maravillosa de que realmente no estamos solos. Si tú te sientes solo, si tú realmente crees que a pesar de tener muchos amigos en las redes sociales y aún así sentir esta soledad, el Señor quiere venir a tu vida, realmente quiere que puedas reconocerlo y que puedas también reconocer tu naturaleza pecaminosa, arrepentirte de tus pecados y realmente recibirle por fe y que Él haga una transformación gloriosa y milagrosa, porque realmente no podemos cambiar nuestras vidas a la forma en la que Dios quiere de una manera radical y completa si no es por Él solamente. La obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo
que nos promete, no quiere dejarnos desamparados. No estamos solos. Tenemos a nuestro Señor dejándonos esta promesa del Espíritu Santo. Podemos ser sus hijos y esto no es algo que haya venido de carne o sangre, sino que es algo espiritual. El Espíritu Santo realmente hace una obra gloriosa en la vida del creyente. Lo necesitamos cada día porque necesitamos ser llenos del Espíritu y pedirle en fe que nos llene, que nos capacite para seguir perseverando en su obra. Podemos estar cansados, podemos estar quizás con problemas, con alguna circunstancia difícil que estemos enfrentando, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos deja su promesa de no abandonarnos y no somos huérfanos si es que realmente lo hemos recibido, porque Él es nuestro Padre. Y como decía también anteriormente, podemos referirnos a Él como Abba Padre, Papito, ¿cierto? De una manera cercana e íntima. Dios desea obrar en nuestras vidas y transformar nuestro corazón. Día a día lo necesitamos más que nunca, más en estos tiempos de tanta incertidumbre, porque sabemos que al final Él es el único que nos puede dar verdadera vida y verdadera esperanza. Así que nada más que dejar esto en las manos de Dios, ¿cierto? En nuestras vidas. Y bueno, gracias a Él que nos ha dado tanto, que se sacrificó por nosotros. Y genial conocer un poco más de la naturaleza del Espíritu Santo, que realmente refleja los atributos que podemos encontrar en Dios y que realmente la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? También la podemos ver reflejada con características que son parte de Dios, ¿cierto? Así que eso, animarlo a que sigamos orando los unos por los otros. Necesitamos también sus oraciones y como ministerio también vemos que agradecemos a cada uno de ustedes cuando oran por nosotros, porque también necesitamos que el Señor se glorifique en nuestras vidas y en todo lo que nos llama a hacer. Así que gracias también a cada uno de ustedes que ha estado orando por nosotros y que el Señor nos siga llenando de Él para seguir glorificándole y sirviendo los unos a los otros. Así que muy agradecidos de todo lo que Dios hace y rogar para que el Espíritu Santo nos llene. Eso, cuídense, un abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta el próximo episodio. Chao.